Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Danielito. Mis hermanitos, buenas noches, Daniel, buenas Buenas noches, noches, mi profe. hermana Amparo, buenas noches, Buenas noches, Mercedes, buenas noches, compañeros. María José, buenas noches, Juan Andrés, buenas noches, John Alexander y Sara, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo me les noches. va? ¿Cómo estamos? Buenas noches, profe. Bueno, vamos a arrancar este tiempo, entonces vamos avanzando nosotros. Y en ese trabajo, yo me acordé que en la clase que tuve anteriormente, oiga, fue tan agradable que comenzamos charlando que ni siquiera oramos. Pero en el nombre de Jesús vamos a orar ahorita. Y vamos a orar por la clase pasada y por la que va a venir. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de compartir con mis hermanos en este tiempo. Quiero rogar, Dios mío, toda bendición de lo alto sobre las vidas de los estudiantes que están aquí, de cada profesor también que está en las otras salas y demás estudiantes. Rogamos, Señor amado, que podamos descansar en ti, reposar en ti. Colocando también en tus manos, Señor amado, aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, don Antonio, Alba, su familia, la familia Riascos, que también está pasando por momentos difíciles allí en Buenaventura. Señor, extiendo tu mano sobre la iglesia también en Buenaventura. Que la gloria de Dios, Señor amado, llene cada espacio, Señor, que el vacío de la despedida de nuestro hermano dejó en cada uno de la iglesia, Señor, sea lleno por ti. Que la gloria de Dios bendiga a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Mi Señor, entonces nos encomendamos en tus manos para este tiempo, creyendo que tú tienes el poder, la gloria y las bendiciones para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos entonces a recordar qué estábamos haciendo ayer. Entonces, estábamos leyendo unos textos, estábamos leyendo los textos, ustedes tenían que estar revisando esos textos, pues algunos hermanos alcanzaron a hacer cierta exposición ayer, otros estaban haciendo el texto hoy, de pronto revisándolo un poquito más para tratar de mejorar probablemente su punto de vista. Entonces, ayer hablamos hasta el punto número 5, problema número 5 que estaba presentando. Los últimos que hablaron fue Pablo y Jaime, que fueron los que presentaron ayer. Listo. Entonces, problema número 6 le correspondía a nuestro hermano Edwin Anderson. ¿Sí, Edwin? Sí, señor, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Edwin, buenas noches. ¿Su merced estaba con quién? Con Josué. Ah, y Josué lo dejó solo. Ah, bonito, así Dios dijeron por ahí, ¿no? mío. Terrible cosa. Sí, imagínese, es con esos hermanos que contamos nosotros, ¿no? Bueno, ¿no? No, si el tema fuera fácil, si fuera decir los libros de la Biblia, pues hasta sí, pero el tema es complicadito. De todos modos, mi hermano Edwin, entonces queremos escucharle que usted nos indique a ver cómo le fue en esa lectura y que nos aclare un poquito cómo es el asunto. Y ahí hacemos fuerza para que alcance a llegar un poquito entonces Josué y salve la patria. Bendiciones, mi hermano Edwin, hágale pues. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. El punto 6 decía, la biología evolutiva no ha podido producir un gran árbol de la vida. Cuando estaba mirando esto, cuando leímos esta parte, escuchando bueno, me di cuenta de que cada exposición era una secuencia y cada uno le iba aportando algo diferente a la misma secuencia. Y en esto lo digo porque para poder iniciar estos 5 minuticos de exposición, me era necesario mirar lo que decía Pablo. Pablo habló anoche de un animal común y buscaba crear un árbol geológico para identificar de dónde provenía. Pablo dijo, el problema fue que no lograron encontrar el comienzo y buscaron crear antecedentes que permitieran llegar a la conclusión, pero no lograron concluir un tema. Cuando nosotros mirábamos eso, el problema que plantea el autor fue, él estaba buscando de dónde provenían los fósiles, cuál era su origen. Lo buscaron a través de bacterias, arqueas y eucariotas, pero no encontraron nada porque el ADN y el ARN no mostraban un patrón formal para crear un árbol de la vida. Estaba revisando un poquitico lo que decía Darwin.
Fue Darwin quien imaginó, decía en una revista que estaba leyendo, el gran árbol de la vida, anticipando que algún día conoceríamos en detalle las relaciones entre todas las especies, tanto las vivas como las extinguidas, y que más allá de constituir un nuevo sistema de clasificación, sería un marco para estudiar la evolución de la vida. El problema es que, según el autor del problema que estamos planteando, no se encontró, no hubo, o sea, antes de no hubo nada. En la lectura que teníamos, una parte que me llamó la atención, donde dice, no todos los árboles filogénicos se constituyen comparando moléculas como el ADN y el ARN. Algunos se basan en la comparación de las estructuras físicas de los organismos, lo que se denomina morfología. Entonces, en todo ese orden de ideas, ellos lo que estaban buscando era encajar toda la investigación para dar un sentido congruente a la ciencia, pero no se logró establecer porque cada uno sacaba resultados distintos, pues no era igual un árbol creado a través de la ciencia a un árbol original. Existía un cambio a medida de que iban desarrollando la hipótesis. Siempre había otra diferente respuesta. Esto ellos intentaron construir a través del ARN y se dieron cuenta de que no todos los árboles filogenéticos se constituyen comparando moléculas. También buscaban de dónde provenían los fósiles, cuál era su origen, y no encontraron nada. En ese proceso, mirando lo que también decía Pablo, muchas especies aparecieron sin una historia fósil. No había una historia fósil para ellos, simplemente aparecieron. Cuando yo veo esto, definitivamente tengo que ir a pensar en la teoría creacionista, en donde todo inició de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios estipuló, y aunque han intentado buscarle desde ahí hacia atrás, no han podido crear un árbol de la vida que pueda llevar a las personas a encontrar congruencia en ese tipo de cosas, porque definitivamente no las hay. Dios creó y todo partió desde donde Dios creó. No había nada detrás. Profe, eso fue lo que yo entendí. No sé si más ratico entre José, pero ese es mi aporte, profe. Bueno, muchas gracias, mi hermano Evin. Estaba leyendo un científico, se me olvidó el nombre, sé que el nombre es latinoamericano, pero él llegó a estudiar a Estados Unidos y lógicamente sacó sus doctorados en biología, un hombre muy preparado, un científico que habla mucho acerca del neodarwinismo, porque él es neodarwinista. Y entonces le preguntaron acerca de su relación con la religión y él dice, no, es que nosotros somos católicos, nosotros somos muy católicos y la religión es muy importante para nosotros y para nuestra familia. Entonces le hacen la pregunta y bueno, entonces, ¿cómo es que es el asunto, la relación entre ciencia y religión? Él dijo, no, es que no tiene por qué haber ninguna diferencia, o sea, no tiene por qué haber contraposición lo uno con lo otro, porque tiene que pelearse lo uno con lo otro. Él dijo que la ciencia debe tratarse como ciencia y la religión es una religión. Y sobre todo cuando le hicieron la pregunta acerca de la Biblia y todo este asunto para hablar acerca de la creación y todo, dijo, es que la Biblia no es científica, la Biblia no me habla de cientificismo. Por tal motivo, si la Biblia no habla de ciencia, decía, si la Biblia no habla de ciencia, porque no es la idea de la Biblia hablar de ciencia. La Biblia trae enseñanzas para la vida, para el ser humano, para la familia, para todo esto, pero no me está hablando de ciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar la ciencia en la Biblia? Decía él. Nosotros buscamos la ciencia y en la Biblia vamos a buscar lo que es el mensaje de la Biblia para nosotros. Me pareció un poco aterrizado, sí, el hombre, lógicamente, sin embargo, me quedan algunas preguntas después de que leí varias cosas más acerca de él, porque de una u otra manera dice que de todos modos lo que lee en la Biblia no influye en absolutamente nada en su conocimiento de la ciencia y de Dios y todo esto. Y al final termina diciendo que él no es creacionista. Después de todo lo que dijo, termina diciendo, y no soy creacionista.
Entonces él termina creyendo en la evolución. Y él menciona que sí es importante la evolución de todos modos y de sus explicaciones acerca de la evolución y todo esto. Sin embargo, yo me quedo pensando en que la evolución sí es importante. Claro, la ciencia avanzó ahí, da sus teorías y estas teorías de una u otra manera, pues para que llegaran a hacer esas teorías, ellos tuvieron que hacer sus estudios y todo ello. Claro que sí, pero no es, voy a decirlo de esta manera, no es una ciencia que está terminada, ¿sí? La ciencia no es, más bien, no es una ciencia, no es una teoría. La ciencia no es una teoría, en este caso la evolución, que está terminada, ¿sí? Porque cualquier cosa que se encuentre de aquí en adelante en el camino, cualquier cosa que se encuentre puede cambiar todo lo que se dijo acerca del darwinismo, acerca de la biología, puede cambiarnos todo. Hasta ahora es un poco aceptada en muchos aspectos, en muchos lugares intelectuales, se acepta más el punto de vista evolucionista, ¿sí? Por algunos aspectos. Sin embargo, después de lo que yo leo acerca del evolucionismo y todo esto, estos problemas que ustedes están planteando hoy y plantearon anoche, pues uno queda pensando, pues sí es importante y es chévere escuchar lo que es el evolucionismo, pero ¿qué hacemos con estas problemáticas que presenta la ciencia desde el punto de vista evolucionista? Y es aquí donde nosotros tenemos que decir, pues que la evolución no es terminada, no es terminada, ¿sí? Por tal motivo, como mencioné ahorita, esto puede cambiar de un momento a otro en miles de años, ¿sí? Así es que todo eso que no se ha encontrado como fósiles y algunas cosas que ustedes han mencionado aquí, encontrar el árbol de la evolución, a ver cómo es el asunto, no ha sido sencillo, no ha sido fácil de encontrarlo y no sé si lo vayan a encontrar realmente a través del punto de vista evolutivo, ¿sí? Yo creo, yo creo en una evolución, pero en una evolución cultural más que en una evolución científica o biológica más bien. Porque la evolución científica sí se ha dado. ¿Hay evolución científica? Sí, sí hay evolución científica. ¿Hay evolución cultural? Sí hay evolución cultural. Pero evolución biológica es la más dura de creerla. Bueno, gracias mi hermano Edwin por presentarnos el punto número 6. Punto número 7. ¿Quién tenía el problema número 7? Carol y yo, profe. Buenas noches. Buenas noches, listo. Entonces, ¿con Carol? ¿Me dices Carol? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿dónde está Carol? Que no la veo por acá. ¿No está Carol? Ah, sí, ya llegó Carol. Y ya llegó Josué. Dame un segundito. Dame un segundito que llegó Josué a Ok. última hora. Josué, acabo de exponer su compañero Edwin Anderson y quería preguntarle si usted tiene algo más que decir desde lo que usted tiene en cuenta de la ciencia y todo esto, del problema número 6. No, profe, porque pues, era algo complicado, pero, o sea, por lo que dijo Edwin, creo que es lo que hablamos ayer. Estábamos O sea, Sí, conectados, profe. por eso es que usted estaba sin problema, tranquilo de la vida, sí. relajado. Listo. Vale, gracias, José, muy amable. Entonces va Sara y Carol. Problema número 7. Listo. Buenas noches a todos. El problema número 7 dice, tiene como título: las diferencias entre los embriones de vertebrados contradicen la ascendencia común. Quiere decir que, digamos, por ejemplo, cuando uno le enseñan en el colegio algo de evolución, tienen como argumento esa teoría que los embriones de los vertebrados son similares en la primera etapa de vida. Por ejemplo, ¿cuáles son los vertebrados? Empezando por ahí. Los vertebrados son los mamíferos, son las aves y son los seres acuáticos, ¿no? Los pececitos. Entonces, cuando nos hacen una comparación entre el embrión número 1, por ejemplo, los mamíferos, entre las aves y entre los acuáticos, cuando empieza a crecer ese embrión, tienen como características similares. Por ejemplo, la posición fetal, que están así como enrolladitos, que empiezan a crecer piel, que empiezan a juntarse las células. Entonces dicen,
miren, como estos son parecidos, entonces significa que tienen un ascendente común. Pero este argumento es algo exagerado, digamos, porque no toman en cuenta si es mamífero, no toman en cuenta si es ave, si es ovíparo o qué clase de naturaleza tiene. Y lo que presenta, la dificultad que presenta este argumento es que a medida que va creciendo ese ser en el embrión, empieza a tener características muy diferentes a los otros embriones. Por ejemplo, el del mamífero empieza a tener pelo, empieza a tener patas, algunos tienen cola, el de las aves empiezan a salirle, bueno, en algunos casos no, pero en otros sí, plumas o alas. En los de los seres acuáticos empiezan a tener escamas o aletas. Y ya cuando nacen, pues son completamente diferentes en su naturaleza. Unos nacen por parto, otros nacen porque nacieron de un huevo. Cuando empiezan a ver estas diferencias, entonces uno dice, pero si tienen un ascendente común supuestamente, entonces ¿por qué no se parecen? ¿Por qué son tan diferentes? Entonces lo que responde este argumento a esa diferencia dice que no, que la evolución, la teoría de la evolución predice diferencias. Y ya, que así como, eso ya lo sabíamos, ya sabemos que iba a pasar eso, pero en realidad no responde nada, porque dice, tiene un ascendente común, pero son demasiado diferentes. Y no, digamos, poniendo un ejemplo ya más en la vida cotidiana, cuando uno dice, ay, su abuelito era tal, y entonces este es su primo, uno dice, ah, bueno, sí, es entendible porque de pronto me parezco a mi primo. O digamos, dice, ay, tengo los ojos de mi abuelo y la sonrisa de mi mamá, o algo así por el estilo. Y uno dice, pero es que estos animales no se parecen, en muchas ocasiones no se parecen en nada. Por ejemplo, es entendible decir, ah, bueno, un reptil o un cocodrilo puede parecerse más o menos a un pececito porque los dos viven debajo del agua o se la pasan metidos en el agua. Pero no es lo mismo decir que una ballena tiene un ascendente común con un pajarito chiquito, con un canario. Me dice, pero ¿qué es esto? Esto como que no son familia, ¿sí? O no es lo mismo decir que el lobo es un ascendente, tiene un ascendente común con el perro, o que el lobo es antepasado del perro, o que, por ejemplo, el león es antepasado de un gato. Digamos, uno dice más o menos, si es por ahí, más o menos, si son de la misma familia, pero estas diferencias son muy abismales y por eso, pues no estamos de acuerdo, ya entrando en la pregunta, no estamos de acuerdo pues, con la teoría de la evolución y sí estamos de acuerdo con el autor del texto, de que pues en efecto, digamos, similitudes de procesos no significa que sean genéticamente, que tengan una ascendencia común. Y bueno, y que es algo exagerado también este argumento, parece forzado porque todos los vertebrados son prácticamente humanos también. Ahí se ven las aves, se ven los peces, se ven los mamíferos. Entonces, que todos tengan un ascendente común no tiene sentido para nosotros. Gracias, Sarita. ¿Y Carol? Sí, profe, pues nosotras a la final concluimos que este argumento sería inválido para probar la teoría de la evolución, porque a la final de cuentas no está diciendo nada que se pueda evidenciar ni biológicamente ni científicamente de que, pues como decía Sarita, de que haya un ancestro común, pues por la diferencia tan abismal que se puede evidenciar a medida que pasa el tiempo y que se ve físicamente en los animales. Entonces, concluimos que sí, efectivamente, pues este argumento no tendría validez y, y quiero cerrar con la frase que estaba ahí en el texto que decía que no tiene sentido una teoría que explica todo, no explica nada. Y que pues es a la final lo que está haciendo el argumento, no está explicando nada y no tiene peso alguno para defender la parte de la evolución. Gracias, Carol, muy amable. Y Sarita, muchas gracias. Estos argumentos a veces los pasamos por alto. Yo a veces pienso que muchos de esos argumentos nosotros ni los teníamos en cuenta
porque como no somos tan, digamos que nosotros nos metemos en la parte bíblica y nos quedamos con la parte bíblica allí y trabajamos desde el punto de vista bíblico, pero como no nos enteramos muchas veces acerca de todo el proceso de evolución, qué es lo que están planteando, cuáles son sus propósitos, cuáles son los eh, eh, principios o cuáles son los temas específicos que ellos tratan y cuáles son aquellas cosas con que sostienen esto, pues entonces uno a veces no le pone mucha atención y cuando le hablan una evolución uno queda como mirando para el techo y qué puedo decir acá, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pero mire que cosas tan sencillas como las que ustedes están planteando, porque esto que están planteando, pues sí, para nosotros es difícil a veces de comprenderlo porque pues son temas que no tenemos casi en cuenta, no trabajamos mucho, pero cuando uno se siente y lee un poquito uno se da cuenta que pues son tan sencillos, pero no han podido explicar cosas tan sencillas como estas, ¿cierto? Como así que venimos de un ancestro común, pero a la final, cuando empieza el desarrollo ya de la criatura como tal, nos damos cuenta que no hay parecidos entre unos y otros. ¿Cómo explicar eso? Mientras que ellos están diciendo que sí venimos de un ancestro común. Esto lo hace de una manera, digamos, muy loco esa teoría. Sin embargo, muchas personas lo dan por sentado. Dicen, no, sí, así es y no le ponemos atención al asunto de cómo es, cómo así que así es. No, pero un momentico, vamos a bajar y vamos a tratar de revisar a ver si tiene realmente o no sentido. Por eso la frase que termina Carol me parece excelente. Ellos tratan de explicar muchas cosas, pero si ustedes se fijan a la final, su explicación para una mente racional no es tan clara. Y a propósito que se supone que las personas que están trabajando estos argumentos evolucionistas son personas un poco más intelectuales, supuestamente. Ahora, si son intelectuales, estas respuestas que ellos están dando a estos puntos, pues realmente no son tan fuertes. O sea, no deberían ser respuestas realmente para personas intelectuales. Ya cuando uno se pone a mirar todos estos problemas y sus diferentes dificultades que presentan, uno dice, pues, ¿a qué jugamos? ¿Cómo es posible que yo como cristiano no sepa de estas cosas tan sencillas que podría tener 3, 4 punticos? No tengo que saberme los 10 puntos al derecho y al revés, pero con 3 o 4 puntos que yo aprenda, con esos 3 o 4 puntos, cuando alguien me hable de evolución, yo puedo de una manera no pelearle, porque pelea no es pelear, sino la idea, mire, es que yo no estoy de acuerdo con la evolución por este punto, con que nombremos 3 o 4 y darle nuestras explicaciones sencillas, creo que con eso es válido y ya la otra persona podría bajar la guardia un poco frente a nosotros y nos cree que no somos de los que dicen ellos que los cristianos son ignorantes. Entonces no somos tan ignorantes en ese asunto. Por eso es bueno leer un poco también acerca de la evolución. A veces como cristianos pensamos que nos corresponde solamente leer teología y todo lo que tenga que ver con teología, pero ustedes también deben involucrarse en otros aspectos. En este caso, como ustedes han visto, hay que leer también acerca de evolución, un poquito más de ateísmo, un poco más de otras cosas, de otras religiones, de otros asuntos que de pronto están allá afuera, a la vuelta de la esquina, pero que de una u otra manera ellos atacan el cristianismo y cómo poder nosotros tener un poquito de claridad frente a eso. Gracias, Sarita. Gracias, Carol, por compartirnos el punto número 7. Bien, mis hermanitos, hermano John Alexander, usted tiene la mano arriba y antes de que se le duerma la mano de arriba, cuéntenos. Profe, sé que estamos cortos de tiempo, pero quiero hacer un comentario. Resulta que a mí me asombra es cómo la teoría de la evolución se ha convertido en la versión, digámoslo, oficial. Hace falta prender el televisor y mirar. Por ejemplo, a mí me gustan los canales de Discovery, de Animal Planet, de National Geographic, todas esas cosas me gustan. Esos documentales y ni siquiera se atreven a decir, la teoría de la evolución afirma esto, afirma que esto sucedió. No lo dicen, sino que lo dan por hecho. Dicen, este animal evolucionó y su antepasado era un yo no sé qué y era así más. O sea, lo dan por hecho y ni siquiera nombran que sea una teoría. Me asombra que en los colegios sea la teoría para la gente en bachillerato, para los muchachos, cuando un joven todavía no tiene ese criterio. Si nosotros estamos aprendiendo de ahora estas cosas, ya de adultos, ¿cómo va a sacar conclusiones un joven o un muchacho creyente, un cristiano o un cualquier muchacho que diga, no, venga, yo como que no creo eso? Si el profesor le está diciendo como oficial desde la academia, digámoslo así, que es que la teoría es así, que eso es una realidad, que eso es verdad y que lo dijo Darwin y que mejor dicho, eso es, y eso es lo que se está enseñando.
Y entonces digo yo, me asombra que esa teoría con tantas falencias y con tantas incógnitas sea la versión oficial en la ciencia, en los colegios, en la academia, bueno, en todas esas áreas. Gracias, John Alexander, y creo que es importante que nosotros también como creyentes podamos enseñar aún estos puntos a los jóvenes de nuestras iglesias, porque pues muchas veces no tenemos incidencia en colegio, lastimosamente. De pronto uno que otro profesor tiene incidencia en ello, pero es muy poquito lo que hay. Y por eso la importancia también de que algunos de nosotros nos convirtamos en docentes para poder ir a los colegios también y tener la posibilidad de promocionar o compartir y decir por qué presentar de pronto la evolución. Mira, la evolución es esto, pero tiene estas falencias también. Este es el cristianismo y estas son las falencias que tiene el cristianismo frente a este asunto de la creación. Y plantearles y ponerles al frente qué es mejor en ese caso y que ellos aprendan a tener ese manejo de pensamiento, criterio de pensamiento para poder tomar decisiones. Para, como usted lo manifiesta, a esa altura, cuando nos están enseñando desde séptimo, octavo, nos enseñan un poco todo este asunto de la evolución. Un niño de 13, 14 años, 15 años, todavía no tiene un criterio propio para manejar su pensamiento. Entonces, normalmente lo que hace es recibir todo lo que el otro le dice y da por sentado también que eso es así. Y creo que muchas veces nos ha pasado eso. Damos por sentado de que las cosas son así. Y esa es una de las problemáticas que tenemos. Mire, hoy en día ya se está dando por sentado que las personas pueden ser de cualquier sexo y que no hay problema. Eso ya se está dando por sentado en muchos aspectos, ¿cierto? Se está dando por sentado, así como se dio por sentado la evolución, se están dando por sentado otras cosas en este momento. Que no, se está dando por sentado que el aborto no es un asesinato, sino que el aborto simplemente es una interrupción de embarazo y se da por sentado de esa manera, punto, se acabó. Eso no es un asesinato. Y la gente lo da por sentado. Pero ¿dónde está la crítica nuestra, nuestro análisis crítico, ¿no? Nuestro análisis crítico frente a todo este asunto. Y es ahí donde tenemos que enseñar a nuestros jóvenes en la iglesia a cómo enfrentarse a todas estas teorías que se presentan, no solamente la evolución, sino tantas cosas que se presentan en el tiempo de hoy para que aprendan a ser un poquito más críticos en este aspecto. Bien, mis hermanos. 8, problema número 8. ¿Quién tiene el problema número 8, mis amados hermanos? Buenas noches, profe. Bien, mi hermano Henry con Compañero Juan Andrés. Andrés Maecha. Listo, con Juan Andrés, sí, perfecto. Listo, mis hermanos. ¿El compañero está? Sí, creo que sí está. Sí, señor. Vale. Profe, entonces sí, estuvimos trabajando este problema anoche. Yo voy a hacer el planteamiento del problema y el compañero, pues, digamos que va a ir a explicar. Entonces es el problema número 8. Dice, el darwinismo se esfuerza por explicar la distribución biogeográfica de muchas especies. Y el planteamiento es el siguiente. El artículo se centra en el enigma de cómo los monos sudamericanos, conocidos como platirrinos, llegaron a América del Sur desde África, cuando la separación de los continentes ocurrió hace aproximadamente 100 a 120 millones de años. Los defensores del darwinismo proponen la hipótesis del rafting, que sugiere que los monos evolucionaron en África y llegaron a América del Sur cruzando el océano en balsas improvisadas. Este y otros enigmas biogeográficos similares presentan un desafío para la explicación darwiniana de la evolución. Ese pues es el planteamiento del problema que ellos hacen. Entonces, pues le doy la palabra ahí al compañero. Sí, al compañero. Bueno, lo que trata de exponer en este problema realmente es cómo las especies se distribuyen en el planeta, pero digamos que todas las especies, según esta teoría, devolviéndonos en el tiempo, tienen un origen. El origen, digamos, para los monos en Sudamérica es su ancestro es en África. El problema es que al momento de la separación de las placas tectónicas, la distancia entre África y Sudamérica, pues
era considerable, no podemos argumentar que sea la actual, pero sí era considerable. En ese sentido, lo que propone es que algunas especies como este tipo de monos pudieron haberse transportado en esas balsas improvisadas que es madera, digámoslo de alguna manera, que utilizando las corrientes pudieron haber llegado a lo que hoy se conoce como Sudamérica. Dice que por lo menos debieron haber pasado 2 monos o pudieron haber pasado, o pudo haber pasado por lo menos una hembra embarazada. Pero entonces vienen preguntas y aquí es donde yo no estoy de acuerdo, digamos, con ese planteamiento. Porque si hoy en día, digamos, con una balsa meramente que pudiese, con algo de tecnología, para una persona con algunos elementos básicos, es difícil cruzar. ¿Cuánto más lo sería para un animal que requiere de agua, por lo menos mínimo, tendría que estar bebiendo cada 3 días y tendría que estar comiendo? Entonces, para cruzar esas distancias tan enormes sería casi imposible que pudieran sustentar esa teoría. Y aún así, digamos que si eso hubiese sucedido, cuando dicen que una hembra podía haber pasado una hembra embarazada, entonces de haber llegado se están contradiciendo porque la misma endogamia por selección natural no permitiría que hubiese evolucionado o que se hubiera adaptado el mono en Sudamérica. Entonces, digamos que esa teoría por sí sola también se estaría cayendo, en el sentido de que la distancia es enorme y que un mamífero no tendría, o en este caso el mono como tal, no tendría la capacidad para sobrevivir en el mar sin agua y sin alimento. Entonces, básicamente, de eso es de lo que se trata, de la biogeografía, de cómo llegan las especies procedentes de otros continentes a los que se presume actualmente están. Gracias, Henry y Juan Andrés. Escuchando también este asunto, había leído también la importancia de ese acercamiento a Sudamérica de parte de los monos. Y recordando que la Tierra antiguamente era un todo, ¿no? Unidad, lo que llaman Pangea. Entonces, antes de separarse, ya digamos algunas especies de monos habían pasado a ciertos sectores, habían avanzado a ciertos sectores. Entonces, cuando se da ese cambio, esa diferencia geográfica entre continentes, pues ya en el momento en que se da la separación, se dice, ahí ya estaba el mono, ahí ya venía. Y lo mismo sucede con la parte de los seres humanos, que antiguamente pues se supone que toda la Tierra era toda igual, pero que al mismo tiempo, para que llegaran los seres humanos a Sudamérica, pues llegaron porque la separación hizo que ya estaban sobre ese terreno, pero pues la separación hace que terminen a este lado del mundo. Entonces, cuando llegan los españoles acá, encuentran gente aquí, pero ¿cómo llegaron si nunca han pasado nadie de allá acá? O sea, jamás ha pasado supuestamente de allá para acá. Y llegan y encuentran gente acá. Entonces la respuesta es, no, pues antes de que hubiera la separación de la Pangea, entonces ahí ya estaban montados ese grupo. Y algunos también mencionan, ahí ya venían animales y por eso aparece aquí el mono a este lado, etcétera. O probablemente el mono llegó aquí supuestamente y el mono siguió desarrollándose hasta que convirtió en lo que tenemos los indígenas antiguos y así iban avanzando. Esas son las cosas que se mencionan, pero siempre es bastante, yo creo que hay que tener mucho más fe para creer en eso que creer en lo que el Señor ha hecho, en la misericordia del Señor. Hay que tener mucha más fe en ese sentido de la evolución, porque pues hay tantas preguntas que le quedan a uno en el aire. Y como manifiestan mis hermanos que acaban de hacer su presentación, el hecho de pasar de allá para acá, si ya había un poquito de separación en la tierra por cuestión del mar, pues si es muy difícil para los seres humanos atravesar ciertas partes, pues mucho más para un animal en ese sentido, pues un mono, pues mucho más complicado para él poderse sostener en alta mar, mucho más bravo. Eso debería ser muy inteligente para haber pasado para este lado. Eso requiere mucha fe. Gracias, mis hermanos. Punto número 9, Wilson. Yo lo tengo.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el punto dice, el 9 dice que la biología evolutiva tiene una larga historia de predicciones inexactas sobre órganos vestigiales y ADN basura. ¿Qué quiere decir ello? Y quiere decir que la biología evolutiva o la teoría evolutiva atañe a que existe este proceso de evolución debido a que los seres humanos y los animales tienen órganos vestigiales. ¿Qué son órganos vestigiales? Son órganos que no se identifica su uso. Por ejemplo, dicen que el apéndice no tiene un uso, dicen que las amígdalas no tienen su uso, dicen que el coxis no tiene su uso. Entonces, como dicen, ¿qué dicen ellos? Dicen que esos órganos son muestras de que el ser humano ha evolucionado debido a que ya en este caso ya no los usa, pero que en las anteriores versiones del ser humano, digámoslo así, sí se usaban. Entonces, a partir de ese argumento, ellos dicen, así como existen órganos vestigiales, entonces el ADN, el genoma humano, tiene ADN basura o componentes basura. ¿Sí? Y en eso es lo que se basa el autor en este punto. Entonces dicen, no, pues el ADN también hay cosas basura que ya no se usan, que realmente demuestran la evolución. Pero realmente la postura del autor en este caso, y me parece que es lo más viable, es que no se puede indicar que esos elementos del ADN o esos elementos que conforman el ADN son basura, ya que no se ha investigado a fondo el genoma humano como tal. En lo que se ha investigado realmente, se puede identificar que lo que se consideraba basura o lo que los evolucionistas consideran basura dentro del ADN realmente tiene un uso. Entonces, digamos que la misma ciencia, y en este caso aquí en el tema del genoma humano y el ADN, ha demostrado y sigue demostrando que el ADN como tal digamos que en este caso de ADN basura, son elementos que realmente sí tienen un fin y un objetivo dentro de esa cadena de ADN, dentro del genoma humano como tal. Entonces, digamos que quita el sustento o el fundamento a los evolucionistas diciendo que hay cosas del ADN humano que ya no sirve y que por eso demuestra la evolución. Gracias, Wilson. Estaba pensando, mientras su merced estaba compartiendo ese punto, estaba pensando en aquellos ingenieros que hacen los carros. Y hacen tantos carros que le meten tantos tornillos por tantos lados, tantas tuercas, tantas cosas a un carro, que cuando uno lo lleva a cierto lado, eso no, es que le dice al mecánico, no, es que eso no necesita eso, lo podemos quitar, el carro sigue andando sin eso. Y sí, el carro puede seguir andando sin un tornillo, el carro puede seguir andando sin un pedacito de ciertas cosas que tal vez está ahí, que para cierto mecánico dice, no, eso es, al final el carro no necesitaba eso, no iban a haberle construido eso. Pero si el mecánico es un poco más inteligente, el mecánico tiene que saber, oiga, ¿por qué fue que el diseñador, el artífice de esto, por qué colocó este tornillo aquí? ¿Cuál era la idea de colocar este tornillo? ¿Cuál era la idea de colocar esta latica aquí? ¿Cuál era la idea de que este pedacito fuera aquí metido? ¿Cierto? Porque cuando lo construyeron, la persona que construyó el carro tenía claro que todo esto que le iba a colocar aquí le iba a servir para algo específico o que ayudaba o que sostenía alguna cosa, algo. Entonces, cuando la persona viene un mecánico así, el mecánico, el mono de la esquina, que es el mecánico, viene y revisa, pues nada, eso no importa, eso lo podemos quitar, esto lo podemos quitar y el carro sí sigue andando, pero a la postre el carro va a verse afectado porque le hace falta algo y esto es importante. Entonces, muchas veces nosotros creemos que no, que es que eso no sirve este pedacito porque es que pues a la final no cumple ninguna función. No, ¿qué estaba pensando el diseñador cuando creó ese pedacito? Cuando nos hizo así, ¿qué estaba pensando? Son las cosas que a veces no nos ponemos a pensar, sino más bien decimos, no, eso es basura, no sirve para nada, eso no tiene sentido, seguimos funcionando igual con eso sin eso. Entonces es como la media. Gracias, Wilson. Problema número 10, ¿quién es? Profe, mi persona, con mi compañero Germán, con mi persona. Listo, perfecto. Dale. Sí, buenas noches a todos. El problema número 10 dice, los seres humanos muestran muchas habilidades conductuales y cognitivas que no ofrecen ninguna ventaja aparente de supervivencia.
bueno, hemos estado comentando acerca de esos argumentos que se han planteado como forma crítica a los planteamientos evolucionistas. Desde este punto de vista, lo que el autor hace un planteamiento es que a pesar de que los biólogos evolucionistas han tratado de explicar el origen de las habilidades morales e intelectuales del ser humano desde la evolución, son argumentos poco fiables, porque ellos mantienen y dicen que se puede explicar partiendo de que son elementos que están en las neuronas y que por eso el ser humano tiende a efectúa los actos morales partiendo de ello, porque lo hace por supervivencia. Mantienen que son programados, pero que son programados de manera por agentes de un sistema natural, pero este sistema natural también tiene que ver mucho con el hecho de que son mecanismos evolutivos no guiados. Entonces aquí, donde el autor de este artículo manifiesta que puede que sí son los seres humanos, sí son, aparecen programados para la moralidad, pero no se puede explicar desde la evolución, ya que los actos de bondad del ser humano no se pueden ser medidos por supervivencia, dado que, por ejemplo, él planteaba un ejemplo, que si una persona, una persona va en camino y encuentra un auto encendido en llamas, aunque no conozca a los que están en el auto, tiende a ayudarlos o busca ayudarlos, y esto no se hace por supervivencia ni por genes, se hace por una intencionalidad también que hay en el ser humano de ayudar, y esto no lo puede explicar la parte de la evolución o desde manera natural. En esto puede decir que los actos de bondad del ser humano no pueden ser explicados desde la evolución, y aquí el argumento de evolución también cae frente a las habilidades morales y conductuales del ser humano. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con el autor, porque el ser humano no está limitado porque lo haga actos de bondad por supervivencia o por genética, sino porque sabemos y entendemos que también, aunque sí hay un hecho moral en el ser humano, no parte desde la evolución. Mi compañero Germán. Gracias, Jamie. Germán. Sí, claro. Y también veamos que lo importante es saber qué es la moralidad, ¿no? Porque pues a veces hablamos de moralidad, pero no tenemos claro en sí el concepto. Y resulta que moralidad es simplemente, va relacionada con respecto a estar con el sentido común. Y entonces eso nos lleva al cumplimiento de unas obligaciones. Sí, o sea, nos implica acatar normas sociales, normas, leyes, preceptos, respetar y obedecer a otras personas y respetar autoridades. Por eso, digamos, esto no se puede explicar únicamente que evolutivamente, sino que es de sentido común del hombre cuando se necesita llegar a tener ese acto de moralidad. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos más o menos hablando con mi compañera. Muchísimas gracias, mi hermano Germán y Jamie. Mis hermanos, muchas gracias. Disculpen, pasamos 2 minuticos, pero entonces así quedamos. La próxima semana entonces veremos otro tema. Muchas gracias. No se les olvide que hay trabajo por enviar, ¿no? Hay trabajo por enviar. ¿Listo? Hoy hay una lectura. Entonces, mis hermanos, muchas bendiciones y espero la lectura. Gracias, profe. Buenas noches, reacción. compañeros. Bueno, bendiciones. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz fin de semana para todos. Profe, el Señor le bendiga. Buenas noches, compañeros. Amén. Bendiciones.